Buenas noches, docente y compañeros. Hoy vamos a realizar la actividad del módulo de enfoques curriculares de la fase 3, que es componente práctico, práctica educativa y pedagógica, en donde vamos a debatir sobre los tipos de enfoques curriculares que hay en nuestro PEC. Buenas noches, mi nombre es Mariela Chechua Tegría, estudiante de la licenciatura en Educación. Buenas noches, mi nombre es Preciso Rinconada Tegría, licenciatura en Etnoeducación. Buenas noches, mi nombre es Juan Francisco Bota Villegas, estudiante de la licenciatura en Educación. Buenas noches, mi nombre es Yuledi Elizayon Casilla Tarazona, estudiante de la licenciatura de Educación. Bueno, el proyecto educativo institucional PEC de Querachicara. El contexto para la realización de esta actividad es una educación impartida en el territorio UBA. Ha estado influenciado por modelos internos que no siempre reconocen la cosmovisión indígena. Esto se ha generado una desconexión entre lo que nos enseña la escuela y los saberes propios del pueblo. Asimismo, también afectando la transmisión de la lengua, la cultura y la identidad comunitaria. Debemos tener en cuenta que para ello se hace necesario en repensar el proceso educativo desde un enfoque intercultural, en la cual nos integre la sabiduría uva, su lengua, sus rituales y su relación espiritual con la naturaleza. Para ello, los enfoques curriculares de nuestro PEC serían el enfoque intercultural, en la cual nos dicen que nos promueve el diálogo entre lo ancestral uva y el saber sin que lo invalide otra lengua. También nos dice que se busca el respeto, la comprensión y el aprendizaje mutuo entre las culturas. La escuela se convierte en un espacio para compartir la palabra, los saberes y las tradiciones. Es tener en cuenta que eh, el enfoque intercultural en el proyecto educativo comunitario de la institución que era Chicará es más que todo fundamental para la supervivencia y el fortalecimiento del pueblo uva. Tener en cuenta el contexto actual, en la cual es un lugar de ser un simple añadido a un pilar que guía toda la práctica pedagógica y la visión de la institución, promoviendo así pues, el diálogo equitativo entre los conocimientos ancestrales y los saberes occidentales. Bueno, en el enfoque comunitario, la educación se construye de manera colectiva para nosotros los UBAs, desde que nosotros vemos también la participación de nuestros mayores, de los sabedores, de la comunidad que ellos nos brindan, para seguir fortaleciendo nuestros conocimientos que tenemos, eh, con la ayuda también de los docentes, estudiantes y familias. Entonces, por eso se dice que se trabaja de manera colectiva. Eh, y los estudiantes y la familia. Entonces se da valor al trabajo comunitario, la ayuda mutua y la toma de decisiones en grupo. El aprendizaje no ocurre solo en el aula, sino también en el territorio, en las prácticas cotidianas. A través de los cantos, de los ritmos. Entonces en el territorio los UAS aprendemos distintos conocimientos, distintos aprendizajes. Entonces, por eso se dice que dentro del territorio aprendemos la educación también. Entonces, desde la naturaleza también ahí viene la educación. Bueno, continuamos con el enfoque ecológico. Bueno, desde mi rol como coordinadora,
pues el PEC se hace parte también del enfoque ecológico o del buen vivir, porque pues la comunidad UWA siempre ha sido como protectora, por decirlo así, de la madre tierra. Han sido como los líderes en ese modelo ecológico, porque pues desde su cosmovisión siempre tiene la idea de defender, ¿no? Defender la madre tierra. Entonces, ¿por qué? Porque pues siempre tienen esa cosmovisión de que es fuente de la vida, de la sabiduría, y a partir de allí pues se le enseña a los estudiantes a cuidar la madre tierra, a respetarla y tener, digamos, en el estilo de vida que tienen, tenga un equilibrio con la naturaleza. Pues la idea de aquí es que cada aprendizaje que los estudiantes tengan en sus vivencias tenga una conexión con su entorno, con sus animales, con las plantas, con los árboles, con el agua, el aire, que todo esté ligado y conectado de tal forma que se utilice, digamos, los recursos naturales, se utilice el bosque, se utilice el agua, pero que siempre se valore y se respete. ¿Y para qué? Pues para que haya un equilibrio entre la madre tierra y una conexión con los indígenas, con la comunidad, con los estudiantes. Esa es digamos que ese es el propósito del PEC, ¿sí? Que los estudiantes siempre sepan de que a la naturaleza y a la madre tierra en general se le tenga un respeto. Buenas noches. Bueno, a mí me tocó el rol de representante estudiantil. Bueno, el punto que voy a explicar es lo de enfoque lingüístico y cultural. Bueno, en este punto se trata es la enseñanza de nuestra lengua maternas, y es muy importante para nuestro proceso educativo propio, para no perder nuestros usos y costumbres. Digamos que en esto, digamos, a los jóvenes, niños y niñas, que tenga una lengua, digamos, propia y no olvide digamos, los principios de nuestra comunidad, y que tenga un nivel educativo propio. Julia, el micrófono. El enfoque lingüístico se considera al ser humano como un todo, cuerpo, mente, espíritu y comunidad. También nos dicen que incluye el aprendizaje, no solo se busca desarrollar conocimientos, sino también los valores, las emociones, la identidad y armonizar el territorio, ¿cierto? Ahí también incluye la calidad educativa que se debe tener, ¿cierto? Con relación a la vida, al respeto y al equilibrio. Dentro del proyecto educativo comunitario, el pueblo UBA es una manifestación directa de su cosmovisión y forma de vida, donde todo está interconectado, a la diferencia de los modelos occidentales que fragmentan el aprendizaje de asignaturas aisladas a lo propio, a la comunidad. Este enfoque concibe al ser humano como una unidad integral que no puede ser respetada desde su entorno, sino también en lo físico, social y lo espiritual. Eh,
En el desarrollo de la siguiente fase de la actividad tenemos la introducción. Bueno, en este proceso de la introducción se tiene como principal o importancia es que el PEC Kerachi Kara busca fortalecer la educación con identidad, basada en el diálogo entre el conocimiento ancestral uwa y el saber académico. Este proyecto promueve un aprendizaje que valore la palabra, el territorio, la espiritualidad y el trabajo comunitario como ejes del proceso educativo. Aquí el propósito del PEC es que digamos que la educación en esa institución se fortalezca, ¿sí? Su identidad cultural, sus tradiciones, su cultura, sus costumbres, que se fortalezca a través de ¿qué? A través del diálogo de saberes, porque a veces pues hay que, digamos, llamar a las autoridades, caciques, para que se dialogue con los estudiantes sobre conocimientos de prácticas, puede ser de casa, puede ser de ritos, puede ser de bailes ancestrales. Se invita a estas personas para que se le hable a los estudiantes, para que esos saberes no se pierdan y tampoco se pierdan los valores, las costumbres, su espiritualidad, su conexión con la tierra y sus costumbres de trabajos comunitarios en este proceso educativo. Bueno, a mí me tocó también el punto justificación. En ese punto se transmite los valores de cada uno y la enseñanza que nos brinda el P. Bueno, digamos, aquí en este se dice que uno como docente, como líder del pueblo uwa, tenemos unas enseñanzas muy importantes, porque digamos que tenemos el uso del uso y los costumbres propios de la lengua materna, y tener, digamos, la enseñanza digamos, la enseñanza del territorio uwa y el fortalecimiento que nos permite el equilibrio de la madre tierra. Digamos, decimos que es importante cuidar el territorio para tener una salud bien y un bienestar para nuestros niños y niñas y jóvenes. Bueno, en cuanto a lo que dice el compañero, en cuanto a la justificación, también debemos tener en cuenta que dentro de nuestro PEC corresponde más que todo a las necesidades de revitalizar y consolidar una educación propia como un camino para garantizar la pervivencia cultural, espiritual y territorial del pueblo uva, ¿cierto? En la cual nos dice que el sentido de la vida desde la enseñanza, desde el Padre Creador Sira, debemos tener coherencia con la ley de origen y las normas de vida que rigen la existencia del pueblo uva. Por eso es importante y nos dice el PE que se configura como un instrumento pedagógico, cultural y comunitario. También quiero dar como un aporte
en cuanto a la justificación. Entonces, también se busca como una propuesta orientada al fortalecimiento de la pervivencia cultural, porque entonces la idea es eso, rescatar esa de lo que se ha perdido. Entonces, el objetivo es como un objetivo. Eh, también esta comunidad concibe como un proceso espiritual colectivo, ya como le decía anteriormente, el equilibrio con la naturaleza, donde el conocimiento se transmite no solo desde la escuela, sino de la familia, el territorio y de las mayores autoridades. Siguiendo con el siguiente, como objetivo general, promover una educación propia que integre los saberes ancestrales UAS con los conocimientos del mundo moderno, fortaleciendo la identidad cultural, la lengua y el sentido comunitario de entre los procesos. Esto pues busca es como fortalecer, o sea, lo que es 50 y 50, que nosotros lo llamamos la interculturalidad. La interculturalidad, entonces, que hablemos de la lengua, del idioma. Entonces, el idioma y el español o tenemos que saber de las dos formas. Y pues articulando los saberes ancestrales que tenemos y promoviendo la identidad cultural en la formación con los estudiantes, teniendo conocimiento propios y la de occidental. Gracias. Sí, desde el objetivo general, pues desde el PEC se busca que sea un propósito donde se pueda consolidar una educación en armonía con la madre tierra, orientada por los principios de la ley de origen. Y así podemos guiar a nuestros estudiantes a una sabiduría propia, garantizando la pervivencia cultural, espiritual y territorial de nuestro pueblo UBA. Bueno, en cuanto al objetivo específico, aquí nos dicen que entre el objetivo específico debemos recuperar y valorar la lengua uva como medio principal de comunicación y transmisión de conocimientos, ¿cierto? Y también tenemos integrarlos a los saberes tradicionales con los contenidos académicos escolares, fomentar a una participación de los mayores sabedores y procesos pedagógicos. Ahí debemos tener en cuenta que nosotros debemos incluir a nuestros mayores, a nuestros ancestros que vienen manejando desde la ley de origen todo lo que es nuestro pueblo UBA, nuestro proyecto educativo propio. También nos dicen que desarrollar la educación que fortalezca la relación entre la escuela, familia y comunidad. Debemos tener en cuenta que esto es un pilar educativo muy importante que se basa en la idea de que la formación va más allá de la adquisición de conocimientos académicos, ¿cierto? En esta práctica, nuestro PES busca el desarrollo equilibrado entre las dimensiones del ser, el cuerpo, mente, espíritu y comunidad, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad del PEC? Recuperar y valorar la lengua uva, integrar los saberes ancestrales tradicionales del pueblo, fomentar una buena participación activa de los mayores y sabedores en los diferentes procesos educativos, ¿cierto? Como transmisores de conocimientos y guardianes de la memoria colectiva del pueblo. Y también en desarrollar una educación propia que fortalezca la relación entre la familia, la escuela y comunidad. Así podemos promover el trabajo en conjunto para la preservación cultural y el desarrollo integral de los estudiantes. Bueno, aquí para sustentar un poquito y argumentar un poquito sobre los objetivos,
Por eso es que dentro del PEC de la institución y dentro de su currículo pues están incluidos algunas materias que son netamente culturales, que solo en esas áreas, en esas materias solo se enseña todo lo relacionado a la lengua uwa, a su cosmovisión y sus prácticas culturales. También en esta institución, pues basado en el PEC, se practica mucho, pues esa es la idea, ¿no? Esa es la misión, el propósito del PEC. Se practica mucho, se invita mucho a las autoridades a realizar diálogos, a que en la institución se hagan actividades culturales en las noches, un fin de semana o en el día. Se le invita a las personas pues, competentes, autoridades, líderes, que se le hable a los niños sobre temas para rescatar la cultura, costumbres, visiones y la oralidad también. Bueno, También uno de los, siga, por favor. también uno de los objetivos es fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso con el territorio en los estudiantes, promoviendo el cuidado y defensa de la cultura. Eso era. Bueno, continuando con el enfoque curricular, bueno, el PEC Karachi Kara se basa en un enfoque intercultural. Intercultural porque pues se le enseña español, todo lo que son conocimientos occidentales y lo propio. Donde la educación se construye desde la palabra, la vivencia y el respeto por la madre tierra. Este enfoque combina el pensamiento ancestral uwa con herramientas pedagógicas contemporáneas, buscando un aprendizaje significativo y contextualizado. Bueno, aquí pues la misión es que el estudiante, porque pues creemos nosotros los uwas de que tenemos un planeta y es el único hogar que tenemos, no hay más en ninguna parte del universo, entonces hay que respetar a la madre tierra, ¿sí? A nuestra casa. Es como la misión, el propósito. Y todo esto, pues, digamos que son pensamientos ancestrales de los abuelos que se tiene que impartir a las futuras generaciones, ¿sí? En este caso, pues a los estudiantes, es la misión del enfoque curricular, es la misión del PEC. A partir de que, digamos que pues los docentes deben construir, ¿sí? Herramientas pedagógicas, claro, para poder enseñarles, llevarlo didácticamente a los escenarios de clases, actualizados con qué herramientas digitales podría ser. Cada docente planea, digamos, su clase, sus temas para poderlo ejecutar en sus clases. Por eso es que dice que son herramientas pedagógicas contemporáneas buscando un aprendizaje significativo y contextualizado, ¿sí? Que sea de su contexto, que los temas sean, digamos, allegables, que le lleguen al estudiante, que el estudiante comprenda, entienda y a partir de allí, perdón, realice sus análisis de su realidad, de donde está, para pues poder tener un aprendizaje más significativo. Asimismo, Sí. se promueve un currículo flexible y comunitario
que sea participativo. Allí los estudiantes deben participar en casi que en todos los escenarios comunitarios. Puede ser un convite, un trabajo en equipo, un trabajo comunitario, puede ser una fiesta cultural, puede ser un baile, un rito cultural. Allí los estudiantes deben estar en esos escenarios para que ellos vayan observando, escuchando, aprendiendo, porque para los indígenas desde las vivencias, desde la experiencia se aprende. Bueno, un aporte. El enfoque curricular del PEC se busca formar seres humanos íntegros, ¿cierto? Conscientes de su papel dentro del equilibrio del mundo y así comprometidos en el cuidado del territorio, con la continuidad espiritual, cultural y el pueblo uva. O sea, es como fomentar todo lo que el pueblo nos da, lo que la comunidad nos da, lo que el territorio nos da y así valorar el diálogo de los saberes, enseñanzas, aprendizajes significativos y respetando profundamente la madre tierra. Bueno, me tocó el punto marco teórico. Bueno, en este punto se basa la educación propia indígena, la cual no solo busca enseñar conocimientos, sino también formar personas con valores, identidad y respeto por la vida. Esta educación es un proceso continuo que fortalece la armonía entre el ser humano y la comunidad y la naturaleza. El respeto, el equilibrio mantiene la armonía entre lo espiritual, lo natural y lo social. Además de este enfoque, se apoya en la pedagogía intercultural, que proviene el diálogo entre las culturas. Esto significa que podemos aprender unos de otros, compartiendo nuestros saberes sin perder la esencia de nuestras raíces y tradiciones. Digamos, para mí, en pocas palabras, este modelo educativo une la sabiduría ancestral con la educación materna para construir un aprendizaje más humano, respetuoso y lleno de sentido. Bueno, un aporte al compañero Juan. Sí, desde el marco teórico del PEC podemos decir que se incluye desde la unión de tres pilares fundamentales que tenemos. Está la sabiduría ancestral UBA, en donde orienta el camino educativo desde la espiritualidad, el respeto y la armonía. También tenemos la interculturalidad que permite el diálogo equilibrado desde la espiritualidad, el respeto y la armonía. Y la comunidad, debemos tener en cuenta que la comunidad se reconoce como el núcleo de aprendizaje, donde todos enseñan, en donde todos aprendemos de la vida, la identidad y el territorio, ¿cierto? De esta manera, el PEC se consolida como una propuesta educativa integral, en la cual, ¿qué se requiere? Se busca fortalecer la identidad cultural del pueblo uva, ¿cierto? Promoviendo y transmitiendo la intergeneracional de los saberes y reafirma la educación como un acto de vida, equilibrio y supervivencia. También quiero un aporte ahí. Entonces, esos proyectos, el PEC, entonces, eso parte desde la cosmovisión UBA, entonces, desde ahí nace, entonces, viendo las necesidades de la lengua, del territorio y la organización social, entonces se basa en eso más que todo para garantizar el derecho a una educación propia e intercultural
Entonces, desde esta perspectiva, la educación es un proceso comunitario básicamente oral y que participa todos, los mayores hasta los niños. Entonces, sería mi aporte. Bueno, en marco legal, la Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 7, 10, 68 y 70, reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural. Ley de Educación, Ley 115 de 1994, capítulo 3 sobre educación para grupos étnicos. Decreto 804 de 1995 regula la educación de los pueblos indígenas, promoviendo la autonomía y la pertenencia cultural. Convenio 169 de la OIT garantiza el derecho a la educación según los valores y tradicionales propias de los pueblos indígenas. Este proyecto está prácticamente, es reconocida nacionalmente e internacional para que nos garantice esos derechos que nosotros tenemos como necesidad para que nuestros niños que vienen formando tengan el conocimiento propio de la cultura, y entonces eso es lo que quieren. Queremos una educación propia, territorialmente pertinente, y disposiciones para nuestra organización, asegurando que la educación responda a nuestra cosmovisión y prácticas culturales que nosotros tenemos. Gracias. Sí, compañeros, dentro del marco legal del proyecto educativo PEC, teniendo en cuenta el enfoque curricular en la cual estamos trabajando con base al PEC, se fundamenta en las normas tanto nacionales como internacionales, ¿cierto? Que reconocen y garantizan el derecho de los pueblos indígenas a una educación propia, intercultural, bilingüe y territorialmente pertinente, en la cual nos dicen que estas disposiciones orientan la organización, desarrollo y evaluación del PEC, asegurando que la educación responda y corresponda a la cosmovisión del pueblo uva, teniendo en cuenta los valores, las prácticas culturales, sus usos y sus costumbres. Sí, en relación al marco legal, creo que de acuerdo a la Constitución, la Ley General de Educación, el Decreto 804 y el Convenio 169 ha sido una lotería, por decirlo así, para los pueblos indígenas, donde pues nosotros podemos con estas normas aplicarlo dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros territorios, y de esta manera poder reconstruir cultura, reconstruir territorio, porque recordemos que antes de la Constitución del 91 los pueblos indígenas no tenían prácticamente que derechos a nada, ¿sí? Ellos no podían ni siquiera derecho a opinar, no tenían ese derecho. Entonces, con la Constitución del 91, los pueblos indígenas, el Estado colombiano reconoce a estos pueblos como pueblos importantes, como pueblos originarios, donde ellos pueden hablar y practicar su cultura. Y desde allí pues ya los pueblos indígenas empiezan a reivindicarse, por decirlo así, a construir historia, a volver a renacer, porque pues
toda la, digamos así, destrucción cultural en el proceso de conquista que hubo. A partir de aquí ellos empiezan a renacer. Entonces es fundamental para los pueblos indígenas estas normas que nos ayuda a pervivir, nos ayuda a prevalecer en este proceso de civilización. Bueno, en cuanto a las áreas del saber que se maneja dentro de nuestro PEC, encontramos la lengua y comunicación, el castellano y tanto el UBA. Nos dicen que la lengua UBA y la comunicación se busca en fortalecer la comunicación bilingüe desde un enfoque diferencial, teniendo en cuenta el reconocimiento y la valoración de la lengua, ¿cierto? Como la base de la identidad cultural. Al mismo tiempo también se promueve el dominio del castellano para interactuar en otros contextos, ¿cierto? Encontramos también lo que es las ciencias naturales y el saber ambiental. Eso más se maneja y se quiere promover el reconocimiento y el cuidado de nuestro entorno, de la madre tierra, de lo que hay en nuestro alrededor, integrando los principios, teniendo en cuenta el respeto, el equilibrio y la armonía con la madre tierra, ¿cierto? Asimismo, también se articulan los saberes científicos con la visión UBA, el mundo, resaltando la importancia de la naturaleza como fuente de vida y de aprendizaje. También tenemos las matemáticas, el pensamiento lógico. En cuanto al pensamiento lógico en las matemáticas, podemos decir que a los niños UBAs se les desarrolla habilidades de razonamiento, resolución de pequeños problemas y pensamiento crítico, eh, en situaciones cotidianas y prácticas comunitarias que tienen dentro de la comunidad. Pues también se busca que las matemáticas sean útiles para la vida diaria y se conecten con los conocimientos tradicionales, así formando propias de medición y conteo, organización del pueblo UBA. También tenemos lo que es la historia, territorio y cultura UBA, ¿cierto? Ahí más que todo se abarca es el fortalecimiento del sentido de la pertenencia, la memoria colectiva y el conocimiento del territorio ancestral. A través de estas áreas estamos promoviendo la reflexión sobre la historia del pueblo UBA, ¿cierto? Su cosmovisión, su lucha por la defensa del territorio y la importancia del equilibrio con la naturaleza. También tenemos el arte, la espiritualidad y la tradición oral. En este encontramos la propicia de expresión cultural a través del canto, la música, la danza, el tejido que maneja el pueblo UBA, la chácara, la mochila, los canastos y más manualidades que se hace dentro del territorio, ¿cierto? Manifestando artesanías propias, reconociendo la espiritualidad como parte esencial de la vida del UBA. Así también se promueve las enseñanzas de generación en generación. Por último, tenemos el trabajo comunitario y productivo. Nos dicen que dentro del trabajo comunitario y productivo es fortalecer el aprendizaje a través de la práctica y la cooperación. Estas áreas impulsan el trabajo colectivo, la producción sostenible, el fortalecimiento de la economía propia y así puede destacar la importancia del esfuerzo compartido y la solidaridad como principios fundamentales de la vida comunitaria. Acá manejamos mucho todo lo que son los convites para hacer las diferentes siembras del PAL sustento. Bueno, quiero aportar ahí, digamos, lo de YouLady, gestión comunitaria. Pues para mí considero que la gestión comunitaria es fundamental porque nos permite que la educación se construya entre todos. Me gusta que en el proceso se valore la participación de los saberes entre la familia, las autoridades tradicionales
y fortalecer la unión en el sentido de pertenencia. Bueno, continuamos con la gestión comunitaria. Bueno, la gestión comunitaria se construye de manera colectiva, ¿sí? Aquí, digamos que si hay un propósito que sea comunitario, se hace con la unión de todas las personas, ¿sí? Dentro de la comunidad. Allí se incluyen niños, se incluyen padres de familia, madres de familia, cabildos, líderes, docentes. Todo, digamos, en pro a la construcción de una sociedad, donde pues ojalá los niños pues allí vayan reflexionando de que pues las comunidades se trabajan de esa manera, colectivamente. Allí dentro de estas actividades, dependiendo si son digamos, culturales, se invita a la participación de sabedores que sepan de temas específicos. Si son temas específicos, pues se le invita al sabedor que sepa de ese tema específico, o varios sabedores. Lo mismo a los líderes. Aquí los líderes participan mucho en gestiones comunitarias, como por ejemplo la construcción de un camino, construcción de la casa de baile, de la casa cultural dentro de la comunidad. Se invita mucho a los docentes. Si los docentes tienen su trabajo, su conocimiento es aplicable para esa gestión, se le invita a los docentes también, a los padres de familia y a autoridades, como ya les dije anteriormente. Todo esto, digamos, se promueve también a la toma de decisiones compartidas. Allí, en un diálogo, o en una reunión, o en una asamblea, o en un congreso, la toma de decisiones es casi que del pueblo, ¿sí? Digamos, en una comunidad hay 1000 personas o 500 personas, ellos acuden a reuniones para que las decisiones de la comunidad, que sean en pro para la comunidad y que sean un propósito para construir comunidad, esas decisiones se toman con las personas, son compartidas. Allí se hace el diálogo, se debate temas, se conversa, argumenta, propone. Y allí en esos escenarios se invita a los estudiantes para que los estudiantes vean, observen y vean de los temas cruciales que se está, digamos, debatiendo en estos escenarios. También hay la planificación de actividades que también se hace dependiendo, se hacen en escenarios comunitarios, en escenarios institucionales, y si hay que buscar, digamos, aportes de los padres para estas planeaciones, también se le invita. Todo esto, pues digamos que es para un solo propósito, que es fortalecer, ¿no? Fortalecer la unión, la unión institucional, la unión entre líderes, la unión entre docentes, padres de familia y autoridades. Esto evidencia que dentro de las comunidades hay autonomía, ¿sí? Autonomía porque ellos toman sus propias decisiones, obviamente bajo pues, los términos de respeto, de diálogo, y la educación, pues la misión, digamos,
y el propósito del Polugua es que la educación sea desde el territorio, sea desde la familia, desde dentro del hogar, desde dentro de las comunidades, dentro de los territorios. Bueno, desde mi punto de vista, sí, se puede decir que la gestión comunitaria se busca fortalecer la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y en la implementación de los diferentes proyectos, ¿cierto? Que sean propios, que sean, que correspondan a las necesidades y las prioridades que tienen las comunidades, ¿cierto? También podemos decir que eso es importante porque podemos desarrollar las capacidades, ¿cierto? En la comunidad para que puedan gestionar y liderar proyectos de manera efectiva. Bueno, Bueno, esto digamos, sería, Juan, ¿va a aportar algo? sí, Julie, claro, ahí sobre, digamos, sobre lo que dijo usted también, digamos, claro, es muy importante sobre, digamos, la gestión, pues es el corazón de un proceso educativo para tener una voz más grande, digamos, en la parte de los docentes, de los estudiantes y fortalecer el trabajo colectivo. Y se mantiene una vida cultural. Listo, compañeros, entonces, pues damos por terminada la actividad del debate sobre los enfoques curriculares que existen o que hay dentro de nuestro PEC de Querachicara. Listo, muchísimas gracias, compañeros. Buena tarde.